Bien, el primer ejemplo que vamos a revisar es el que aparece en este momento en la pantalla. Y bueno, es un ejemplo típico que uno puede encontrar en la literatura cuando aborda el tema de la conservación del momento lineal. Bueno, ¿qué tenemos en este problema? El problema dice lo siguiente. Tenemos un artefacto que se conoce como péndulo balístico, el cual se utiliza para medir las velocidades con las que impactan o con la que se mueven ciertos proyectiles. Entonces, la situación es la siguiente. Un proyectil de masa m minúscula se mueve inicialmente, como en la figura, de izquierda a derecha, con una cierta velocidad v. Más adelante de él se encuentra un bloque que se asume tiene una mayor masa que el proyectil o que la bala, e inicialmente se encuentra en reposo. Entonces, lo que sucede a continuación es que el proyectil o la bala impacta sobre este bloque, como vemos aquí en la escena inferior, eh, impacta, penetra en él, y este nuevo objeto, tiene como masa la suma de los otros dos, de la bala y del bloque, se va a mover de esta forma, se va a mover de forma vertical. Lo importante aquí es que, aunque el movimiento sucede en dos dimensiones, porque si somos conscientes del movimiento horizontal, digamos, avanza más hacia la derecha, pero también sube, ¿no? Sube una cierta cantidad de h. Bueno, lo que importa aquí es que dependiendo digamos, del valor de h que uno mida, puede conocer la velocidad con la que venía la bala, justo antes de impactar en el bloque. ¿Ok? Entonces lo que nos piden aquí es determinar la relación entre la rapidez horizontal inicial del proyectil V y la altura h con la que esos dos objetos suben después de la colisión. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí como nos dicen, en el resultado de la colisión tenemos un sistema proyectil péndulo, ¿ok? Que oscila hasta una cierta altura h. Entonces, digamos que hasta cierto punto este ejercicio se parece a uno que ustedes realizaron o que se les pidió como parte de la tarea 7. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si ha quedado clara la situación que se nos está presentando y con la que vamos a tratar a continuación. Mm, para aclarar, en la segunda imagen, Ajá, el bloque está unido con la bala, ¿no? Por decirlo así. O sea, la masa es como de uno completo, pero es la masa de la bala más la masa del bloque. así es. Ok, Sí, vale. sí. Bueno, ok, vamos entonces a entender lo siguiente. Aquí, al analizar el problema, mmm, tenemos que tomar en cuenta que el siguiente proceso. Miren, aunque la imagen nos la está mostrando, digamos, en dos escenas, para el análisis vamos a considerar una adicional, una que no está presente, pero que va a, digamos, formar como el eslabón que va a unir estas dos situaciones. Ok, entonces vean. Inicialmente, bueno, lo voy a poner como, digamos, como escena A. Tenemos, lo voy a dibujar a continuación. Consideremos, aquí está el bloque y por acá viene la bala. ¿Ok? Evidentemente, bueno, el bloque está unido con unos hilos para que lo sostienen. Bueno, en este momento no nos interesa esta parte. Entonces tenemos la pequeña masa moviéndose hacia la derecha con una cierta velocidad. Y este bloque aquí en reposo. Entonces aquí, como lo mencionan, la V de la masa mayúscula es cero. Y esa es la velocidad de la masa minúscula. Bueno, esta bala, este proyectil, se está moviendo hacia la derecha. Va a impactar en el bloque. Pero en este proceso de ir impactando y de penetrar una cierta distancia en el interior del bloque, sucede lo siguiente.
La siguiente escena es la siguiente. Déjenme aquí retomar esta idea. Ok, así. Y entonces ahora la bala, el proyectil, está adentrándose. Está penetrando en el bloque. En este proceso de ir penetrando en el bloque, en el interior del bloque, eh, podemos considerar que no están ejerciéndose fuerzas externas durante ese proceso. ¿Por qué? Porque si lo vemos, si esto lo pensamos tal vez digamos, en una situación real, el tiempo que le toma a la bala penetrar, digamos, es muy pequeño en comparación a todo el fenómeno completo. La bala viene con una cierta velocidad. En ese momento no tengo el dato exacto de a qué velocidad típicamente está viajando una bala, pero asumiendo que es una velocidad considerable, el tiempo que toma penetrar este bloque es muy breve, es muy pequeño. Entonces, justo en ese instante de tiempo muy, muy pequeño, cualquier fuerza que pudiera existir se puede despreciar, porque lo que está interesando en esa parte es solamente el proceso de ir penetrando el bloque debido, digamos, por el paso de la bala. Al final de este proceso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ok? Una escena que vamos a poner C. Lo que hay que entender es lo siguiente. Una vez que conforme la bala va penetrando en el bloque, estos dos comienzan, justamente después de que logra penetrar una cierta distancia, estos dos objetos, voy a poner así M más M minúscula, van a comenzar a moverse como uno solo. Entonces aquí tenemos una velocidad que vamos a llamar U. Pero esta velocidad U es una velocidad que es común a ambos, al bloque y a la masa de la bala. De tal manera que como este objeto está unido por hilos a una superficie superior, evidentemente no va a seguir una trayectoria horizontal, sino que por la presencia de dicha estructura, aquí se me olvidó poner, aquí tenemos una velocidad U que aparece de esta manera. ¿Ok? Pero repito, como tenemos esa estructura, entonces el bloque se va a comportar de esta forma. Entonces, aquí sería, perdón, aquí sería la situación de abajo, la inicial, y la que observamos, que sería esta. Entonces aquí tenemos M más M minúscula, lo mismo que acá. Esto mejor lo hago un poco más hacia abajo. Ok. Y entonces la situación final es la que está mostrada de esta manera. Entonces aquí tenemos que de acuerdo a las posiciones iniciales, el objeto formado por el bloque y la masa de la bala ha subido una distancia h. ¿Ok? Entonces, nótese lo que está sucediendo. Tenemos, digamos, dos escenas que nos hablan de un proceso de colisión. Aquí tenemos una colisión. ¿Ok? De hecho, me faltó aquí. Déjenme extender esto. De hecho, la colisión está sucediendo justo aquí. Aquí está sucediendo la colisión.
¿Ok? Entonces, tenemos antes de la colisión, durante la colisión y un proceso después de la colisión, después de que estos dos objetos terminan unidos. ¿Ok? Entonces, digamos que en la imagen que se nos plantea, el razonamiento que debemos nosotros realizar es tal que podemos incluir estas dos escenas, que lo que tienen como finalidad es explicar qué es lo que está sucediendo con estas dos partículas durante este proceso, ¿ok? En el cual una de ellas va penetrando en la otra y teniendo como resultado una nueva estructura, un nuevo objeto, que es igual a la masa de estos dos, pero que se mueve con una velocidad distinta a la que inicialmente tenía la masa más pequeña. Esta velocidad, a su vez, nótese, digamos, va a tener asociada una energía cinética. Pero conforme el proceso que vemos aquí de ascenso a una altura h, el movimiento se realiza en contra de la fuerza de gravedad, en contra del vector peso. Como sabemos, eso significa que hay un trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad que tiene un signo negativo, porque el movimiento, digamos, es hacia arriba y la fuerza de gravedad, como sabemos, apunta hacia abajo. Entonces, si uno hace el producto punto o el producto escalar de estos dos vectores, el signo de ese producto escalar va a ser negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que al sistema de las dos masas se le va a quitar energía a la energía cinética. Y esa energía que se le está quitando, ¿hacia dónde se va a llevar? ¿En dónde termina esa energía? ¿O en qué se convierte dicha energía? En energía potencial. Energía potencial, así es. Durante el proceso de la escena D, en el que el bloque y la masa, perdón, la bala, comienzan a ascender juntas, como un nuevo objeto, la única fuerza que está presente es la fuerza de gravedad, la cual es una fuerza conservativa. Por lo tanto, en la escena D, tenemos conservación de energía mecánica. Por su parte, de las escenas B y C, que es donde se está realizando la colisión, cualquier fuerza que pudiera estar presente es despreciable al fenómeno que se está observando aquí. Por lo tanto, en este proceso de colisión, podemos asegurar que durante el mecanismo, durante el tiempo en el cual la bala va penetrando al bloque, no hay fuerzas externas siendo aplicadas. ¿Eso qué significa? Que entonces el momento lineal también se va a conservar, pero en la escena C y D. ¿Es claro el comentario, muchachos? Aquí tenemos presentes dos leyes de conservación que que se están haciendo presentes en dos instantes distintos. ¿Ok? Pero como resultado, pues general, dan lugar al fenómeno que estamos aquí observando. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No. ¿Ok? Ahora, entonces lo que nos están preguntando es lo siguiente. Nos preguntan, o lo que nos piden es, determine la relación entre la rapidez horizontal inicial del proyectil. Es decir, nos preguntan la relación que existe entre esta cantidad y la altura h. O sea, si vemos nuestros dos escenarios, tenemos que ligar lo que sucedió al inicio con lo que sucede al final después de todo este proceso, de estas cuatro escenas. ¿Cómo podríamos hacer eso entonces? ¿Cómo creen ustedes que qué se les ocurre realizar para, para encontrar dicha relación? Lo importante aquí también es identificar qué tipo de colisión se está realizando para también darnos una idea de cómo ir a atacar el problema. Por lo descrito,
por lo que nos está planteando aquí, ¿qué tipo de colisión se está presentando? De acuerdo a lo que se comentó la clase pasada. La perfectamente inelástica. Exactamente, una colisión perfectamente inelástica. Los objetos inicialmente estaban separados, aquí uno de ellos estaba en reposo y después de la colisión ambos terminan con una misma velocidad, ¿no? Con una velocidad en común. Bueno, justamente entonces, por todo lo anterior, tenemos que en esta colisión se va a conservar el momento lineal. ¿Ok? Entonces vamos a considerar lo siguiente. Durante el proceso, durante el perdón, aquí, de colisión, no existen, no existen fuerzas externas actuando, actuando sobre el sistema. A ver, en este caso, ¿quién forma el sistema? El bloque y la bala. El bloque y la bala, ¿ok? Entonces, sobre el sistema bloque más bala. ¿Ok? Por lo tanto, la conservación, la conservación del momento lineal es válida. ¿Ok? Explícitamente, explícitamente, ¿qué vamos a considerar? Bueno, como el movimiento se sugiere está realizándose solamente en la dirección X, podemos escribir la ley de conservación del momento lineal solamente en esa dirección. No, no vamos en este momento a ocupar más de más componentes. Entonces vamos a notar lo siguiente. Entonces, el momento inicial, ¿ok? Eso, repito una vez más, está sucediendo solamente en el eje X. El momento inicial antes de la colisión y el momento final justo después de la colisión es exactamente el mismo, ¿ok? Es lo que nos está diciendo la conservación del momento lineal. Ahora, antes de la colisión, pues tenemos, en principio, el momento de la bala, ¿ok? Que voy a representar con la M minúscula, más el momento, bueno, aquí me falta el subíndice id inicial, más el momento del bloque, también inicial. Y eso tiene que ser igual a la suma de los momentos, de sus momentos lineales finales. Entonces aquí la masa bala y final más el del bloque final también. Entonces, eso es lo que tenemos de partida. Ahora hagamos el análisis o recordemos qué datos tenemos. ¿Cuál es el momento, qué hay que decir sobre el momento lineal del bloque? Su momento lineal inicial sería cero, ¿no? Porque su velocidad inicial es cero. Así es. Al inicio, justo antes de la colisión, tenemos que el bloque está en reposo, está quieto. Entonces su momento lineal antes del choque es cero. Entonces eso nos deja con la siguiente expresión. Al inicio solamente tenemos el momento lineal conformado por el de la bala o el proyectil. Entonces tenemos masa de la bala por su velocidad, Pm. Y esto es igual a... Ahora hacemos el análisis después de la colisión. Después de la colisión, ¿qué está sucediendo? ¿Con qué nos encontramos? Su momento lineal sería
La suma de las dos masas por la velocidad que llevan, ¿no? Así es. Como es una colisión, bueno, aquí lo voy a anotar, se me olvidó ponerlo, colisión perfectamente, perfectamente inelástica, ¿ok? Por tratarse de este tipo de colisión, el objeto nuevo que va a dar pie al momento lineal de la situación posterior a la colisión está constituido por la masa de los dos objetos. Entonces la masa es la suma de ambos, de las masas individuales. Aquí está. Esta es nuestra nueva masa. Masa del bloque más la masa de la bala. Y se van a mover como un solo objeto, como un solo ente físico. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos este término. Ahí está. Entonces, dimensionalmente es un momento lineal, ¿no? Masa por velocidad. Solo que la masa, en este caso, está formada por las dos anteriores. Y ahí está. Y de esta manera, ¿qué podemos determinar? De esta ecuación, ¿qué podríamos determinar a partir de los datos aquí puestos? Aquí voy a quitar este subíndice. Mejor. Así. M minúscula es el proyectil y la M mayúscula es el bloque. Podemos determinar la velocidad con la que va a salir, o bueno, sí, la que va a tener el bloque y la bala cuando ya colisionan. Exactamente, la velocidad con la que terminan después de la colisión. Entonces, de esta ecuación podemos determinar la velocidad con la que la masa m más m minúscula se moverá. Se moverá. Entonces, pues hacemos un despeje bastante simple, ¿no? De lo que tenemos aquí, quedándonos lo siguiente. La velocidad que van a tener esos dos objetos en común va a ser igual a el momento lineal de la partícula, en este caso de la bala, dividido por la suma de los objetos que se están moviendo. Y ahí está. Esa sería entonces la expresión para la velocidad con la que ambos objetos se estarían moviendo después de la colisión. ¿Hacia dónde se estarían moviendo de acuerdo a este resultado? Si la bala se está moviendo de izquierda a derecha, ¿hacia dónde se van a estar moviendo estos objetos después de terminar unidos? También de izquierda a derecha. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que así será? Ah, en este caso, por los signos, como U va a ser positivo, Ajá, nuestro eje de referencia que vamos a tener pues, es en el eje X positivo, que sería hacia la derecha. ok. Entonces, en efecto, como las cantidades que están aquí en la ecuación son todas positivas, significa que ya sin importar el valor numérico, al menos con el signo, sabemos que esta U, que es la velocidad, también va a apuntar hacia la derecha. Por lo tanto, tiene sentido pensar, ¿ok? Asignarle esta dirección al vector velocidad. O sea que el movimiento seguiría hacia la derecha. Pero bueno, recordemos que ahora sí van a ser importantes estos hilos, ¿no? Que sostenían al bloque. Estos hilos van a, digamos, limitar o van a redirigir el movimiento de este nuevo objeto, de tal manera que ahora en lugar de solamente avanzar de forma horizontal, también va a, en este caso, posicionarse en un lugar por arriba de su posición original. ¿Cómo podemos determinar entonces cuánto sube este bloque?
O sea, nótese lo que hemos hecho hasta este momento. Con este resultado hemos logrado vincular estos tres instantes. Nos faltaría relacionar estos dos. La pregunta es, ¿cómo relacionamos lo que sucedió en el instante C con lo que sucedió en el instante D? Con la conservación de energía mecánica. ¿Por qué sería válido o por qué podríamos pensar que podemos aplicarlo? Porque en este caso estamos hablando de energías conservativas. Que Energías serían fuerzas, ¿no? El término fuerzas, es fuerzas cierto, conservativas. Ajá. cierto, cierto. Entonces, tenemos en el primero la energía que sería puramente cinética, cuando empieza el movimiento, Ajá. pero después va subiendo, o sea, tiene una altura. Ok. Entonces, pues esa sería la relación que podemos tener. Bueno, entonces, bueno, aquí, antes de esa parte, o al menos implícitamente ya se ha sugerido algo. ¿Dónde colocaremos o conviene colocar el origen de coordenadas? Ahora para el siguiente análisis. Porque si hablamos de alturas, necesitamos pues hacer referencia a si esa altura va a estar en una dirección positiva o negativa. Entonces, tal vez por simplicidad o por conveniencia, conviene colocar el origen de coordenadas justo en la base de, este, de este sistema, ¿no? De este bloque. Ya con el que ya contiene la bala. Entonces aquí tendremos nuestro eje X. Y en esta otra dirección vamos a ubicar nuestro eje Y. Entonces, de esta manera aseguramos que la altura que va a recorrer este nuevo objeto, bueno, va a ser una dirección vertical positiva. Ok, entonces, bueno, aquí vale la pena hacer los siguientes comentarios. Déjenme poner aquí con otro color. En el instante, justo en el instante, justo después de la colisión, después de la colisión, sobre la masa m más m minúscula, actuará la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa. Conservativa. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Por lo tanto, colocando el origen de coordenadas en el punto en el que la bala se ha penetrado al bloque y ambos adquieren una velocidad que hemos llamado U, podemos determinar la energía cinética, perdón, energía mecánica, aquí, perdón, energía mecánica inicial. A ver si queda claro el párrafo que aquí, o la idea en el párrafo que se desea transmitir. Justo después de la colisión, ¿ok? Entonces ahora lo que va a ser importante tomar en cuenta es la presencia de fuerzas que pueden estar actuando a continuación, ¿no? Entonces, como sabemos, la gravedad, pues, es una fuerza que es difícil quitárnosla de encima, ¿no? Entonces, como el movimiento que va a realizarse a continuación se realiza sobre el eje Y, que es justo en la dirección en la que la fuerza de gravedad está presente, entonces podemos colocar el origen de coordenadas
de tal manera que justo en esta posición, cuando estas dos masas comienzan a moverse con una velocidad u, podemos asumir en este punto, o podemos calcular, la energía mecánica inicial. Entonces, en ese punto, ¿qué forma tiene la energía mecánica inicial? Justo en la situación que hemos indicado. A ver si se ve más completa la imagen. Sería la suma de su energía cinética y la suma de su energía potencial, pero en este caso la potencial es cero. En este caso la energía potencial es cero, justo por cómo hemos orientado, ¿no? El, el nivel de referencia, ¿no? Nuestro origen de coordenadas. Por lo tanto, en este punto que vamos a asignarle, ¿no? Aquí vamos a determinar justo en esta situación, en este instante, la energía mecánica inicial. Entonces, como no hay resortes tampoco, pues estamos hablando de una energía cinética inicial. ¿Qué forma tiene esta energía cinética? Explícitamente. Un medio de masa por u, que es esa velocidad, al cuadrado. Bueno, la masa aquí es m minúscula más m mayúscula. Exactamente. Aquí la energía cinética va a estar dada por el objeto que está comenzando a de las masas individuales. M más M mayúscula más M minúscula. Y la velocidad con la que se están moviendo justo en esa posición es justamente la calculada por las líneas de arriba. Entonces, aquí tenemos U al cuadrado. ¿Okay? Esta U representa esta velocidad, ¿no? No representa energía potencial de ningún tipo, porque de hecho ni siquiera hay. ¿Okay? Entonces, bueno, hago esta aclaración por si posteriormente checan el video y no se lleguen a confundir, ¿no? Esta U que está aquí representando es la velocidad con la que estos dos objetos terminan moviéndose después de la colisión. Y es justamente la misma que empleamos para construir la energía cinética justo después de la colisión. Muy bien. Por otro lado, ¿okay? Por otro lado, la energía mecánica, que vamos a llamar final, vamos a darle ese adjetivo, se calculará en el punto en el que la masa M mayúscula más M minúscula se calculará en el punto en el que la masa se detiene momentáneamente. ¿Están de acuerdo que eso es lo que sucederá? El bloque o este objeto comienza a moverse, va ascendiendo, sube. Pero esta altura h que estamos buscando, que no sé si nos dé más información del enunciado, dice sí, dice, como resultado de la colisión, el sistema proyectil péndulo oscila hasta una altura máxima h. ¿Qué condición está imponiendo implícitamente el que nos digan que es la altura máxima? La máxima altura es h.
justo esto que estamos diciendo, ¿no? Que el bloque se va este objeto se va a detener momentáneamente en este punto. Cuando esto sucede, el bloque más la bala, ¿ok? Han alcanzado la posición, o la altura, mejor dicho, la altura máxima denotada por h. Por lo tanto, en esta situación, que vamos a señalar a continuación, en esta, ¿qué forma tiene la energía mecánica? ¿Cuál sería la ecuación que describiría la energía en ese punto? Sería la cinética cero, porque está momentáneamente detenido. Ok. Entonces, pura energía potencial, que es MGH. Tendremos pura energía potencial. ¿Ok? De acuerdo a nuestro nivel de referencia, tenemos una altura, digamos, hacia arriba, ¿no? De ese nivel de referencia. Entonces, en este caso, ¿cómo? MGH. Bueno, M más M mayúscula más M minúscula. Ok. Eso es, digamos, ahí es importante, ¿no? Entonces, el objeto o la masa vamos a asociar a esa energía mecánica final, que bueno, aquí, perdón, vale, voy a poner aquí la energía gravitacional, potencial gravitacional. Ahora sí, explícitamente es igual a la suma de estas dos masas por la gravedad por la altura máxima a la cual están subiendo. Entonces, con esta ecuación, ¿qué más podemos hacer? Déjenme escribir lo siguiente. Dado que dado que el movimiento se presenta bajo la acción de fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Es decir, entonces, ahora sí, como por lo anterior, por esta idea que estamos aquí comentando, que la energía mecánica se está conservando, podemos igualar, ¿no? La energía mecánica en la situación o en el instante inicial con la final, encontrando lo siguiente de forma muy, muy simplificada, ¿no? Que esta energía cinética se ha convertido en energía potencial gravitacional. Y es lo que tendríamos en este momento. No sé si hasta este punto exista algún comentario o alguna pregunta. No, profe, todo claro. Ok, bueno, entonces, ¿cómo podemos ya establecer la relación que nos estaban pidiendo? Aquí, ¿no? Recordemos. Determine la relación entre la rapidez horizontal, el proyectil y la altura h.
Entonces vean, de la ecuación, bueno, voy a numerarlos para hacernos referencia a ellos. Entonces, aquí tenemos la ecuación 1, que es la ecuación que se obtuvo tras aplicar la conservación del momento lineal. Y esta última ecuación, bueno, de hecho creo que esa la podemos simplificar todavía, ¿no? Profe, Sí. le hicieron una pregunta en, en Skype de por qué un medio en la energía mecánica. Un medio de energía mecánica. ¿Aquí? Creo que sí. Pues así es como se define energía cinética, ¿no? De hecho, así lo habíamos visto. A ver, déjenme ir hacia atrás. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Este resultado, ese un medio, la razón... Ah, está aquí abajo. La razón la dimos justo aquí, cuando mostramos el teorema trabajo-energía. Tenemos que el trabajo mecánico es igual a la integral de la fuerza por distancia. Hicimos algunos cálculos, llegamos a este resultado. Dijimos, nombrando a esta cantidad como la energía cinética, masa por la velocidad al cuadrado entre 2, tenemos que el trabajo mecánico genera cambios en energía cinética. Entonces, pues, no sé si esa es en ese sentido vaya la pregunta, pero así es como la razón la dimos ya hace tiempo. Si es que es en ese sentido la pregunta. Ok, entonces, bueno, factor 1/2 viene de un proceso de integración. Y entonces tenemos la energía cinética que está ocurriendo o que está estando presente en este punto, en este instante, se ha convertido en energía potencial gravitacional. Bueno, continuamos aquí y entonces veamos. Tenemos que el cuadrado de esa velocidad es igual a 2 veces la gravedad por esa altura máxima a la que suben nuestros objetos. Entonces justo a esta la vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces, de la ecuación 1 y 2 tenemos finalmente entonces vean, si sustituimos el valor de la U que tenemos justamente aquí arriba, podemos establecer entonces la relación que nos habían pedido, ¿no? Entonces voy a hacer lo propio. Aquí esta expresión la podemos sustituir acá abajo. La elevamos al cuadrado. Ese es el valor de U. Y esto se iguala a 2 veces la gravedad por la altura. Si aplican un poco de álgebra, ¿cuál es la expresión para la velocidad que estamos buscando? Sería raíz de 2, Ajá, gravedad por altura, ok, por masa m mayúscula más m minúscula, ajá, y todo lo dividimos entre m. entre la M
chiquita, en la que está multiplicando la velocidad. Ok, la minúscula, muy bien. En efecto, entonces ya la ecuación queda, como bien mencionan, el producto de la masa, bueno, la suma de las masas entre la masa del proyectil, la minúscula, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de 2g por h. Y ahí está. Esa sería la relación. Vean, conociendo h, podemos, y obviamente si tenemos acceso a los datos de las masas del bloque o de la bala, podemos conocer con qué velocidad venía ese pequeño proyectil antes de impactar al bloque. Comentarios, muchachos, preguntas con relación entonces al procedimiento o cómo se utilizó aquí ambas leyes de conservación, la del momento lineal y la de la energía mecánica. Profe, yo solo tengo la duda en por qué en velocidad al cuadrado lo sustituyó en lo de abajo. Eh, a ver, voy a señalarlo aquí. Me preguntas por qué esta ecuación, supongo, la que No, acabo de señalar. en la segunda, ya hasta el final. A ver, tengo la ecuación 2. ¿Esa Ajá, te refieres? ajá, a la ecuación 2. Ajá. En donde estaba la velocidad al cuadrado, usted lo cambió por masa por velocidad sobre masa mayor menos masa, más masa menor, al cuadrado, ya hasta abajo. Porque, ok, de la ecuación 2, como aquí, a ver, aquí se indica. A ver, hasta la ecuación 2, sospecho que va todo bien. ¿Ha quedado claro? Sí, Ok, entonces aquí estamos diciendo que de la ecuación 1 y la ecuación 2, es decir, esta velocidad eh, la podemos, de acuerdo a la ecuación número 1, expresar en términos de los datos que nos interesan o de los datos que, pues, en principio podríamos conocer, que es la masa de las partículas y la velocidad con la que el proyectil impacta. Es la ecuación 1. Entonces lo que hicimos fue sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, utilizando el valor de u, de la velocidad. A ver, si se alcanza a ver todo. Tomamos este valor de la velocidad u, que es con la que terminan estas dos masas después de la colisión, es la velocidad común a ambas, y justo esta velocidad es la que les está proveyendo de esa energía cinética, que es la que van a emplear para poder subir a una altura h. Entonces, de la ecuación 2, sustituye lo que vale u, que es esto, la ecuación 1. ok, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Ok? Vale, ¿alguna otra pregunta, muchachos, antes de pasar a la siguiente? Entonces, lo importante aquí es, digamos, aunque un problema nos lo planteen de cierta forma, incluso hasta nos den una figura, parte del análisis uno tiene que, uno tiene que ir más allá, ¿no? de las figuras que se están proponiendo, sino que incluso considerarlos, ser cuidadosos en qué instantes vamos a estar trabajando. Aquí, por ejemplo, este es un caso típico en el que por una parte, para analizar el problema, debemos de ocupar la conservación del momento lineal y también la de conservación de la energía mecánica. El punto es saber dónde. Es ahí donde, digamos, descansa parte del análisis. Porque estas dos leyes de conservación
permiten, digamos, enlazar ciertas cantidades, ciertos instantes en el tiempo. Por ejemplo, tan solo de aplicar la conservación del momento lineal, llegamos a la ecuación 1. Y la ecuación 1 lo que nos está diciendo es con qué velocidad se van a estar moviendo este nuevo objeto. Bloque más bala. Posterior a ello, digamos lo que está escrito en color naranja, habla enteramente de la conservación de energía mecánica. Justo después de la colisión, la fuerza de gravedad ahora es relevante, ahora sí va a tomar parte del problema, va a formar parte del análisis, y es justamente la que hace que el objeto, una vez que comience a subir, vaya perdiendo velocidad, hasta que alcance una altura h máxima, que es el punto en el que su velocidad es 0. Y como la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, pues eso nos permite igualar las energías inicial y final en los instantes aquí señalados. Y lo demás ya es meramente álgebra, ¿no? Ya no es más cuestión de saber despejar, saber hacer cosas ahí de álgebra que algo más, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver el siguiente. Aquí ya lo tenía listo para ahorrar justamente tiempo. Entonces, el siguiente es un poquito más elaborado y nos plantea la siguiente situación. Dice, nos habla sobre la colisión de bolas de billar en 2 dimensiones. Nos comentan que la bola de billar A, la que está aquí mostrada en la derecha de la figura, la izquierda, perdón, la parte izquierda, se mueve con una velocidad que aquí nos dan el valor de 3 metros por segundo, en la dirección más X. ¿Ok? Entonces está moviendo de izquierda a derecha. Va a golpear una pelota B de igual masa, pero que inicialmente está en reposo. Entonces, esta pelota B, más color gris, está en reposo inicialmente. Después se observa que las dos bolas se mueven a 45 grados con respecto al eje X, la bola A por arriba del eje X y la bola B por debajo. ¿Ok? Entonces aquí nos están dando los valores de los ángulos que la dirección de cada pelota va a realizar respecto al eje X positivo. Por lo tanto, con esta información, ¿cuál será la rapidez de cada una de las pelotas después de la colisión? Entonces, en este caso, ¿es claro lo que se nos plantea en este momento? Lo que el enunciado plantea. Creo que sí. Ok, entonces, a ver. Lo primero aquí hay que identificar es 2 cosas, ¿no? Primero, hay que identificar el sistema que vamos a tratar, por cuántas partículas está conformada. Y lo segundo es saber si hay fuerzas externas que están actuando o no sobre ese sistema. ¿Okay? Entonces, esa, digamos, es la parte inicial por analizar. Entonces, para este problema, consideremos lo siguiente. Consideremos lo siguiente. 1. El sistema de partículas, ¿por quién estará formado? Para saber a qué momentos lineales vamos a hacer referencia. Por las bolas A y B. Por las bolas de billar A y B. Ok, entonces el sistema está formado por 2 objetos. La bola de billar A, la bola de billar B. Segundo punto. ¿Existirá alguna fuerza externa, tal vez, que pudiera aquí afectar
la situación. ¿Qué piensan ustedes? Note que dice que son bolas de billar, ¿no? Entonces podemos pensar que esto que está sucediendo en realidad está pasando en una mesa, ¿no? En una mesa de billar. Es que teóricamente también sería la fuerza de fricción, pero ahí no lo están considerando. Ok, entonces pensemos que no hay fuerza. Ok, una fuerza de fricción la podemos no tomar en cuenta. ¿Alguna otra fuerza que pudiera estar presente y que pudiera o no afectar el análisis? Podría ser una fuerza que se aplica sobre la bola A, cuando se Mm, golpea. podría ser, pero eso estaría entonces sucediendo antes, ¿no? De esta situación. O sea, imagina que la película completa es que alguien golpea la pelota A y esta comienza a moverse. Pero digamos que nuestro interés es cuando la pelota ya está en movimiento, no cuando es golpeada. Por lo tanto, esa fuerza que se le pudo aplicar con el taco en este momento no nos interesa, porque eso ya sucedió mucho antes. Pero eso no quita que en algún problema más adelante sí les pidan, ¿no? Considerarlo. Entonces pensemos, esa es la mesa, ¿no? De manera muy rústica. Entonces, estos dos objetos, aquí está el objeto A, aquí está la bola A, y por acá tenemos el objeto B, la bola de billar B. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a su movimiento, e incluso nosotros sabemos que ahí está la fuerza de gravedad, ¿no? Y como estas dos esferas o estas dos bolas están teniendo contacto con la mesa, y le voy a dibujar W, el vector W, existe una fuerza normal, ¿no? Que apunta hacia arriba, en cada una de ellas. Tenemos una fuerza normal. Pero asumiendo que el movimiento es enteramente en el plano de la mesa, es decir, que la pelota no hace ese movimiento que a veces ocurre, ¿no? En los juegos, que brincan, entonces podemos asumir que no hay aceleración en el eje Z, ¿de acuerdo? Todo esto está ocurriendo en el plano XY. Aquí tenemos el eje X, el eje Y de forma vertical el eje Z. Entonces todo el movimiento está limitado al plano XY, solamente el plano XY. Por lo tanto, la normal y el vector peso están equilibrados. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, podemos concluir que la normal es igual al vector peso. Si esto no ocurriera, significaría que sí se está aplicando una fuerza externa, ¿de acuerdo? Pero no es lo que, al menos el problema nos lo sugiere, no está pasando eso. Por lo tanto, podemos continuar con lo siguiente. Asumiendo que el movimiento, las bolas de billar, ocurre solo en el plano XY, la fuerza normal, la fuerza normal N y el peso de cada bola están equilibradas. Por lo tanto, por lo tanto, no existen fuerzas
adicionales y externas a considerar. Hasta aquí, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Es claro estas dos ideas? Peso W. Sí, sí, todo bien. Sí, ok, bueno. Aquí existen. Se me fue. Existen. Muy bien. Entonces, justamente debido a lo anterior, al punto número 2, podemos establecer que el momento lineal de este sistema de dos partículas se va a conservar. Entonces, bueno, aquí cambio una vez más para indicar otra idea. Entonces, por lo anterior, podemos concluir que el momento lineal total del sistema de partículas se va a conservar. A manera de ecuación, escribimos lo siguiente. Ahora, este problema, aquí viene lo importante. En este problema, el momento tiene dos componentes. Espero que lo noten. Esta bola, después de la colisión, se está moviendo en una dirección que hace que su vector velocidad tenga componente a lo largo del eje X y componente a lo largo del eje Y. Y lo mismo con la bola B. Su vector velocidad tiene dos componentes. Por lo tanto, tenemos que escribir la conservación del momento lineal en su versión vectorial, con dos componentes. Es decir, momento lineal en el eje X. Por lo tanto, habrá que escribir el momento inicial, bueno, aquí de la pelota A, inicial en el eje X, más el momento de la pelota B al inicio en el eje X. Y esto tiene que ser igual a el momento de la pelota A al final en el eje X, más el momento de la pelota B o de la bola de billar B final en el eje X. Entonces vamos a comenzar a discutir un poco acerca de esto. A ver, vamos a concentrarnos solamente en lo que está pasando en el eje X. ¿De acuerdo? Solamente en el eje X. Entonces, a ver, analicemos. Para la pelota, para la bola de billar A, antes del choque, ¿hay momento lineal en el eje X? Sí. Sí hay momento lineal, ¿no? Porque su movimiento es justamente en esa dirección. Aquí está representado. ¿Qué pasa con la pelota o la bola de billar B en el eje X? No tiene momento lineal inicial. No tiene momento lineal inicial porque está en reposo. La bola B al inicio, antes del choque. Entonces, notemos que este término de la bola B lo podemos hacer cero. Podemos no tomarlo en cuenta porque estaba inicialmente en reposo. Entonces, nuestra ecuación antes del choque se puede escribir de la siguiente manera. La masa de la pelota A por la velocidad que lleve
Y esto tiene que ser igual. Y aquí, si quieren, por no dejar, poner un 0. ¿No? O podemos omitirlo, no hay ningún problema. Entonces, en el eje X, solamente el único térmico que contribuye al momento lineal es debido a la bola de billar A, que tiene una velocidad A. ¿Qué pasa después del choque? ¿Qué pasa con el momento lineal de este sistema en el eje X? Solamente presten atención al eje X. A ver, después de la colisión, vamos a aquí hacer una figura para que nos apoyemos. Entonces, lo que voy a dibujar es justamente después de la colisión. Entonces, después de la colisión, la bola de billar A se dirige por acá y la bola de billar B en esta dirección. Entonces, cada uno de ellos tiene una cierta velocidad. Se están moviendo con una cierta velocidad. Esta velocidad con la que cada uno se mueve está haciendo un ángulo de 45 grados según el problema. ¿Ok? Por lo tanto, si nos fijamos en la velocidad, cada una de sus velocidades tienen una componente a lo largo del eje X positivo. Este vector es la velocidad. Después de la colisión, aquí voy a cambiar por U, de la bola A en el eje X. Y este otro es la componente de la velocidad de la bola B en el eje X. Por lo tanto, aquí la muevo un poco más hacia, perdón, aquí. Se lo voy a mover un poco más hacia acá. Por lo tanto, ¿qué podemos escribir aquí? Después de la colisión tenemos la masa de la bola A por la componente de su velocidad en el eje X, que si ustedes recuerdan, es igual a el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo que está formando con el eje X positivo. Más, ¿ok? Más porque ambas componentes apuntan en la misma dirección. Entonces aquí ponemos la masa del objeto B multiplicando a el módulo de su velocidad por el coseno del ángulo que está formando con el eje X positivo. Hasta aquí, ¿van siguiendo la idea? Eso es solamente lo que está sucediendo en el eje X. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es solamente en el eje X. Ahora, analicemos lo que está sucediendo
en el eje Y, porque también está ocurriendo movimiento en dicha dirección. Ahora, momento lineal en el eje Y. Entonces podemos, digamos, retomar la misma ecuación, pero ahora todo tiene que ser referente al eje Y. Entonces, el momento de la partícula A al inicio, pero en el eje Y, más el momento lineal de la partícula B al inicio, también el eje Y. Y eso tiene que ser igual al momento total después de la colisión. Entonces aquí A, F y Y. Más momento final de la partícula B. El eje Y. Listo. Ahora, fijémonos antes de la colisión, en el eje Y. ¿Cuál será el valor del momento inicial en el eje Y? Cero, ¿Por qué? porque B sigue en reposo y A inicialmente solo se mueve en el eje X positivo. No tiene Exacto. un Y. Así es. Entonces, aquí hay, digamos, podemos decir lo siguiente, ¿no? Ambos valores, esos dos términos son cero. ¿Ok? Pero las razones por las que son cero, cada término, son distintas. La primera, la partícula A. La partícula A solamente se está moviendo en el eje X. No tiene velocidad en el eje Y. Por esa razón, su componente es cero en la dirección Y. La otra partícula, por su parte, está en reposo en cualquier dirección. Por lo tanto, ese término sigue siendo cero. ¿Ok? Entonces, noten que son cero, sí, pero las razones son distintas. La primera, una vez más, porque se está moviendo solamente en el eje X. Por esta razón, este término es cero. Y el segundo término es cero porque la partícula desde un inicio estaba en reposo. Por lo tanto, en esta ecuación tenemos como dato inicial un cero. Y este cero es igual a ¿qué deberemos escribir a continuación? Bueno, voy a retomar un poco la figura que tenemos aquí arriba, pero ahora para considerar lo que sucede con el eje vertical. Entonces, analicemos la misma situación final, pero ahora desde la perspectiva de lo que está sucediendo en el eje Y. Entonces, este término, esta figura lo quito. No nos va a interesar en este momento. Y entonces, ¿qué pueden notar en este caso? Aquí ya lo elimino. Muy bien, entonces, los objetos, como hemos visto, pues se están moviendo en las direcciones ahí indicadas. Desde la óptica del eje Y, estas velocidades tienen componentes. Esta flecha sería la componente Y de la velocidad de la partícula A. Y esta otra, esta es la componente Y de la velocidad de la partícula B. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendríamos que escribir? La masa A La masa A, por la velocidad A, bueno, final, la velocidad ajá, final de la partícula A, por el seno del ángulo. por el seno del ángulo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo tomo y aquí cambio, ¿no? No es coseno, sino es la función seno. Muy bien. Y para B es lo mismo, pero en negativo. Menos masa de B, velocidad de B, seno Ajá. del ángulo.
Ok, entonces aquí es menos, ¿no? Aquí es menos, porque como vemos, la componente y del vector velocidad de la partícula apunta hacia abajo, está en el cuarto cuadrante, entonces su componente es negativa. Entonces hago un ejercicio similar aquí, donde cambiaré a continuación este coseno por la función seno. Y ahí están entonces, esas serían nuestras ecuaciones. Así se escribiría la conservación del momento lineal cuando tenemos un problema de dos dimensiones. ¿Comentarios hasta aquí, muchachos, de esta parte? Entonces aquí tener mucho cuidado, mucho cuidado. Uno tiene que, pues digamos, toda la información de vectores que ya se tienen, pues una vez este, tener que utilizarlas, ¿no? Cómo escribir las componentes, identificar los signos de las componentes de acuerdo a si la partícula se está moviendo en algún cuadrante que sea distinto al cuadrante número 1. Ahora, en este problema, digamos, esta sería la versión general, esta es la versión general que uno podría obtener aquí. Entonces, a ver, el trabajo algebraico, ¿qué consiste ahora? ¿Qué hay que determinar según el problema? Nos piden, determine las rapideces de las bolas después de la colisión. Es decir, ¿qué debemos de encontrar en este problema? ¿Cuáles son las variables en las que estamos interesados? En U subíndice A y U subíndice B. Correcto. Entonces lo que sigue es pues la técnica que ustedes conozcan, dominen para resolver un sistema de dos ecuaciones. Porque de hecho, si se dan cuenta, tenemos dos incógnitas. A, U sub A y U sub B son nuestras dos incógnitas. Y tenemos dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Por lo tanto, este sistema está formando un sistema de ecuaciones 2 por 2. Se lo voy a mover un poco hacia acá para poder enumerar aquí las ecuaciones. Esta es ecuación 1 y acá tenemos ecuación 2. Entonces, ¿qué se podría hacer para conocer? Entonces lo planteo de la siguiente manera. Para resolver el sistema de ecuaciones, procedemos de la siguiente manera. Aquí sí va a depender mucho de su expertise para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Porque resulta que aquí hay funciones trigonométricas involucradas. Entonces, cuando hay funciones trigonométricas involucradas, la forma de resolver sistemas de ecuaciones cambia ligeramente. Ya no basta simplemente con estas de sustitución o de igualación o algo por el estilo. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es, paso número 1.
Sumamos las ecuaciones 1 y 2. Por ejemplo, se me ocurre hacer lo siguiente. Entonces vean, si sumamos la ecuación 1 y 2, déjenme ver aquí. No, de hecho no. Ya sé, perdón. De hecho, no. De la ecuación 1, mejor, de la ecuación 2. De la ecuación 2 tenemos. Entonces, de la ecuación 2, ¿qué podemos concluir? Que la masa A por su velocidad A por el seno de teta es igual a esta parte, ¿no? A este término. Ahí está. De la ecuación 2. Ahora, ¿qué podemos realizar a continuación? ¿Qué podemos concluir de esta manera? Ese término se cancela. ¿Y qué obtenemos? Que la masa A por la velocidad U sub A es igual al producto de la masa B por la velocidad U sub B. Y a esta ecuación vamos a llamarla ecuación 3. Entonces, nótese lo que está pasando. Que estos dos, al multiplicar la masa A por la velocidad A, es igual al producto de la masa B con la velocidad B. Entonces, en esta ecuación, podemos reemplazar el producto completo en la ecuación 1. Luego, de la ecuación 1, luego, en la, paso número 2, luego, en la ecuación 1, tenemos entonces en la ecuación 1, voy a retomarlo, lo que tenemos aquí. Aquí me está teniendo problemas. Ok, a ver, este término lo mando para acá. Ahí está. Y entonces, vean, lo que encontramos en la ecuación 3 es que podemos reemplazar MB y U sub B por MA U sub A. Y entonces estos términos, las masas se cancelan. Y tenemos que la velocidad de inicio es 2 veces la velocidad A por el coseno de teta. Por lo tanto, la velocidad de la partícula después de la colisión va a ser simplemente, ¿ok?, la velocidad que tenía al inicio con la que impactó entre 2 veces el coseno de teta. Y conocer esta velocidad A, pueden conocer la velocidad B.
Entonces, así sería una propuesta de solución. Ya dependiendo de los datos que nos den, que en este caso nos dan datos numéricos, pues ya hacen ustedes el cálculo explícito. Entonces aquí nada más voy a dejar ese comentario, ¿no? Para no dejarlo así nada más. Inciso paso 3. Conocida la velocidad final de la bola a partir de la ecuación 3, obtenemos la velocidad de la bola de billar B. Y entonces ahí acaba nuestro ejercicio. Así quedaría entonces. ¿Comentarios, preguntas, muchachos, en esta parte? Ninguna. Ok. Bueno, entonces, estos serían los dos ejercicios que quería que revisáramos. Ok, entonces, el primero fue en un caso de una colisión inelástica, que se hace acompañar de conservación de energía mecánica, y en este segundo ejemplo lo que revisamos es una colisión cuando ocurre en dos dimensiones. Entonces, bueno, es importante que cuando se analice un problema de dos dimensiones, tener presente la conservación del momento lineal en ambos ejes. Muy bien, muchachos, pues entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, les agradezco su tiempo. Y entonces estaremos escuchando ya nada más el lunes que viene. Y de ahí, pues bueno, hasta el siguiente año. Sale, profe. Gracias a usted. Excelente tarde, muchachos. Nos escuchamos el lunes. Profe. Nos Hasta vemos. luego. Sí, Profe, gracias. gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Buenas profe. tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.